Hola, soy Nora Rodríguez, CEO and Founder de Happy School Institute. Como saben, desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos convocado en unos conversatorios a líderes internacionales para que puedan aportar un poco de luz a los jóvenes, que en realidad intentamos buscar este movimiento intergeneracional, porque creo que todos tenemos que aprender de todos en este movimiento y en este cambio hacia la pospandemia. Es evidente que no sabemos qué hay más allá en el mañana, pero sí sabemos que hay muchos faros a los que los jóvenes pueden mirar y pueden seguir. Hoy tengo el honor, el placer y el orgullo de que ha aceptado este conversatorio Claudia Martínez, ministra de la Mujer del Gobierno de la provincia de Córdoba, presidenta del Partido Justicialista de la ciudad de Córdoba, magíster en acción política por la Universidad Francisco de Vitoria, es legisladora provincial electa y en el 2019 fue designada por su partido como candidata a diputada nacional por la provincia de Córdoba. Tiene un currículum extensísimo y realmente me encantaría poder leerlo todo, pero creo que lo más importante es poder escucharla a ella. No me quedaré sin decir que desde su función pública ha impulsado algo que como mujer nos enorgullece a todas, y es la creación del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia y el Centro Integral de Atención de Varones. Ambos modelos de gestión incluyen la atención tanto de hombres como de mujeres, hijos e hijas. Y esto se ha hecho con la Comisión Iberoamericana de Mujeres de la Organización de Naciones Unidas, la CIM y la OEA, el Fondo de Población de Naciones Unidas de Argentina, UNFA, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM, que a la vez cuenta con apoyos de expertas. Bueno, no me voy a extender mucho más porque no quiero perderme ni un minuto de esta conversación fantástica que tendremos con una líder internacional de primer nivel. Claudia Martínez, muy buenas tardes, ministra. Hola, muy buenas tardes, querida Nora. Bueno, y saludar a todos y a todas que van a participar de manera virtual de esta conversación tan bonita, donde nos vamos a tomar unos minutos para tener estos diálogos tan importantes en estos momentos donde estamos en una etapa muy importante de la humanidad, ¿no? En medio de una pandemia que todavía no ha pasado y no sabemos si lo peor ha llegado o no aún, pero también en esto de un cambio de orden que si no lo sabemos aprovechar va a ser una oportunidad muy desperdiciada. Me gusta mucho que hables de oportunidad, porque pareciera que hay muchos mensajes, ministra, que llegan a los jóvenes y que realmente son demasiado ambiguos, ¿no? Pareciera que después de esto hay un gran precipicio y sin embargo tú estás hablando de oportunidad y esto creo que es importante porque además estamos en lo que hemos dado en llamar un mundo VUCA, ¿no? Ambiguo, incierto, con cambios profundos. Y en la gestión política, ¿cómo se afronta este tema en relación a los jóvenes? Bueno, yo creo que en realidad no hay mensaje a los jóvenes, que los jóvenes han quedado fuera de cualquier tipo de mensaje político o de debates sociales. Digamos, los jóvenes no existen en esos términos políticos porque nadie está pensando en ellos y nadie los va a escuchar, no se han generado esos espacios. Y esto viene, ¿no?, en las últimas décadas sucediendo, por eso también uno explica y entiende esas burbujas de jóvenes que se van armando en torno a determinados intereses, pero bueno, creo que el problema no es de los jóvenes, sino de los adultos, de quienes gestionamos y gobernamos, quienes estamos liderando algunas agendas y no se nos ocurre preguntarle a los jóvenes qué piensan o qué quieren o qué expectativas tienen en torno a todo esto. Por eso yo pienso que esto de las oportunidades es muy difícil entablar un nuevo diálogo con las juventudes
cuando hace tiempo que no las escuchamos. Y quizás vendría mucho tiempo de reproches y de debates, donde va a ser muy difícil. Yo creo que hay que trazar una línea, ¿no?, para poder mirar para adelante y ponernos de acuerdo en principio de reconocer que no los tenemos presentes en nuestros diseños y en esas planificaciones. Pero también hay algo que es muy real, que antes de la pandemia, por lo menos en la Argentina, y yo he visto que en muchos lugares de Europa también, esto empezó con las mujeres, pero también hoy se están sumando muchos varones y otras identidades también con esta lucha por los derechos, por no aceptar más vivir una vida condicionada por la violencia de género, por la discriminación, por las desigualdades, esas históricas que venimos arrastrando. Y yo creo que ahí sí las juventudes han tenido una postura mucho más firme que nosotras y han dicho basta de violencia y nos vamos a rebelar ante un mandato patriarcal, donde no solo se han rebelado las jóvenes, sino que también muchos varones ya no están dispuestos a meterse en ese molde donde no tiene nada que ver con sus propias elecciones. Y yo creo que ese es un muy buen punto de partida desde donde pueden aparecer muchos otros debates, porque eso significa escuchar a las juventudes. Pero mientras no las escuchamos a las juventudes, creo que después empiezan a ocupar las calles, o empiezan a ocupar las redes, o algún espacio donde encuentren que su mensaje puede ser identificado. El problema es cuando creen que a nadie le interesa lo que piensan. A mí me gusta mucho esto que usted está diciendo, ministra, porque aquí hay algo fundamental y es darle a los jóvenes la posibilidad de ser palancas de cambio en estos temas comunitarios o temas personales o temas relacionados con la dignidad humana, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la no discriminación. Quiere decir entonces que si bien no vamos a darle un consejo, sí vamos a darles estos pequeños lugares donde puedan ejercer micromovimientos o donde puedan ser parte de micromovimientos que acaben repercutiendo en consecuencias mucho más importantes que terminan generando en ellos, digamos, un capital humano mayor, ¿no? Es decir, si tú eres joven y te das cuenta que estás luchando por un ideal en el que estás beneficiando a muchísima gente, creo que eso, y sobre todo en la etapa de la adolescencia o en los primeros años de universidad, eso te genera una sensación de bienestar, de participación y de pertenencia. Creo que también va por aquí la cuestión. Hemos tomado en cuenta el sentido de pertenencia con esta pandemia, porque hemos empezado de alguna manera a darle forma a esta ayuda mutua, ¿verdad? Esto que teníamos un poco olvidado, porque hasta no hace mucho, ¿de qué hablábamos? Del individualismo, la competitividad, ¿no?, de hacerse a sí mismo y no me importa nadie, y de pronto llega una pandemia que nos convierte en más humanos. Por eso creo que toda la lucha que se hace desde la igualdad y desde la no discriminación es fundamental como un campo abierto, como un terreno abierto para esos micromovimientos que pueden empezar a hacer los jóvenes para que se sientan que participan, ¿verdad? Sí, también lo veo como dificultoso, ¿no?, que encuentren el interés por generar estos micromovimientos. Yo creo que también hay una, digamos, hay una planificación donde se busca desalentar la participación política, el espíritu crítico. No hablo de partidos, ¿no? Hablo de la política en su sentido más amplio, donde podamos poner en debate o generar estos espacios, por ejemplo, para debatir algunos temas. Y yo creo que eso se va desalentando y es por eso que tampoco vemos mucha participación de jóvenes. Porque además también los adultos hemos invadido los espacios de los jóvenes, entonces ya cuando ven que están contaminados por adultos, empiezan a replegarse automáticamente porque no se sienten cómodos, se sienten observados, juzgados y demás.
Y por otra parte, creo que en medio de toda esta explosión de solidaridad, también se han visibilizado algunas cuestiones muy particulares que tienen que ver con la desigualdad, la falta de acceso a las tecnologías, el tema de la escuela, el cierre en general en el mundo de las escuelas, ha desnudado las desigualdades, ha desnudado la cantidad de abusos sexuales o de violencias que se viven en el ámbito intrafamiliar y que no hay otro espacio para esas juventudes o adolescencias donde poder pedir ayuda. Entonces, al haberse cortado todos los nexos, yo creo que las mujeres hemos sido las más perjudicadas en la pandemia, pero las juventudes y las infancias no está todavía dimensionado porque no hay quien pida por ellos. Entonces las mujeres, en este caso tenemos una ministra de la Mujer que habla de este tema, vos que ponés en agenda el tema también, los organismos internacionales, pero las infancias, las juventudes, las adolescencias no tienen una voz potente propia para salir a decir qué estamos haciendo los adultos, que no vemos cómo están padeciendo y además cómo atrasan. No es que estamos perdiendo un año de escuela. Cuando yo era chica, no sé, me iba al colegio, si me hubiera imaginado perder un año hubiera sido la más feliz del mundo. Pero uno ve que quienes han perdido el año completo son los que no tienen acceso. El resto ha tenido profesoras particulares, ha tenido escuelas que han podido con la virtualidad darle una continuidad. Entonces, creo que esto va a generar una brecha aún más grande entre quienes tienen acceso a determinados recursos y quienes han quedado fuera de todo un sistema, y eso después nos va a llevar años o décadas de generaciones postergadas y cuáles pueden ser las consecuencias de ello. Nosotros siempre buscamos dar la voz a los jóvenes, sobre todo cuando escuchan líderes como es este caso, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, como una de las preguntas que casi siempre los jóvenes nos hacen, y es, aunque es una pregunta simple, sé que es compleja de responder, ¿eh? Generalmente a los líderes les preguntan cosas como, ¿es difícil ser una líder en tiempos de pandemia, una líder política en tiempos de pandemia? No es difícil. Creo que es un desafío maravilloso. Quien tiene algún tipo de liderazgo tiene, en medio de una pandemia, tiene la posibilidad, ¿no?, de ir generando herramientas para que surjan otros liderazgos. Digamos, en épocas normales el liderazgo tiene un montón de cotillón alrededor, tiene todo un armado, tiene menos urgencias, puede planificar una agenda. En cambio, en medio de una pandemia hay que salir a rescatar, porque ya existían esos liderazgos, y ver cómo generamos redes dentro de la comunidad para que esos liderazgos puedan tener presencia territorial. Mira, en medio del aislamiento, en medio del distanciamiento y todas las medidas que se tomaron con el tema del coronavirus, vimos que si no provocábamos el funcionamiento de las redes sociales, había mucha gente que iba a quedar fuera de todo esto. Y ahí es cuando nos aparece la preocupación por la falta de visibilización de los abusos sexuales. Nosotras, en el Ministerio de la Mujer de Córdoba, aquí en este edificio, está el Polo de la Mujer, hay un piso completo que tiene las unidades judiciales donde llegan las denuncias de violencia de género, familiar, de abusos sexuales, etc. Y veíamos que las violencias de abuso sexual no aparecían. Claro, siempre llegaban a través de la escuela, del grupo de la iglesia, del club, de los espacios comunitarios, pero ahora habían desaparecido. Entonces ahí nos generó una preocupación enorme pensar en qué situación estaban todas esas infancias y juventudes que no podían tener una red para llegar.
Y es por eso que hemos conformado una gran red a partir de una idea que venimos desde hace años trabajando, que son espacios de formación. Es una diplomatura universitaria de todo un año con las número 1 y los mejores en violencia de género. Lo hemos hecho con 3 cortes distintas y ahora hemos armado la red de acompañantes comunitarias. Cosa de que esa lideresa o ese líder comunitario tenga las herramientas para intervenir, pero que también pueda sentirse parte de un conjunto y de un colectivo. Porque en épocas de pandemia, si no nos proponemos una misión, digamos, que salga de lo personal y de lo individual, que tenga que ver con lo colectivo, digamos, ¿cómo podemos mirar un horizonte si no nos vemos con todos del otro lado? Yo no me imagino un horizonte aislada o estar planificando cómo vamos a hacer para estar aislados mucho tiempo en el futuro. Todo lo contrario, estamos trabajando para ver cómo volvemos a reunirnos, a estar unidos, a estar conectados sin correr ningún tipo de riesgo. Y esa debe ser la visión que tiene que tener un líder o una lideresa en estos momentos, de pensar el mundo que viene para dentro de muy poquito y no olvidarnos que no hay que dejar a nadie afuera. Me encantan 2 cosas que has dicho, ministra. Una es darles a las personas la posibilidad de aumentar sus competencias. Me parece un acto de generosidad, de conciencia de lo que estamos viviendo, fundamental, que los jóvenes pueden tomar este mensaje que creo que es muy importante, ¿no? Liderar es ayudar a que también los demás aumenten sus competencias. Nos podemos fijar un poco esta idea antes de que, como bien decía, el liderazgo antes estaba como con mucho oropel, ¿no? Y ahora es caminar juntos, aprender juntos, solucionar juntos y quizás hasta equivocarnos juntos, ¿no? Esto me parece fundamental. Y también la idea de que cada uno, si encuentra dentro de sí y objetivamente también una misión por la cual caminar en grupo, siempre en grupo termina siendo mucho más fácil, y de ahí la cuestión de esta diplomatura. Fíjese, en países como Perú y en algunos otros, ahora se ha comenzado a hablar de niñas con liderazgo político, ¿no? Hay muchos centros de niñas. Yo no sé si esto existe en Argentina o jóvenes que estén en el ámbito del liderazgo político. ¿Qué hay en Argentina en estos momentos? Mira, la verdad estaba pensando mientras te escuchaba, cómo nos da pudor hablar de liderazgo, ¿no? A veces uno tiene vergüenza de autodenominarse líder o lideresa, porque se supone que alguien que lidera es una persona que tiene miles y millones de personas. Claro, pero si nosotros pensamos que el liderazgo no es para uno, entonces va a ser muy difícil en algún momento liderar. Por eso yo creo que hay que cambiar el concepto de liderazgo, ese que está vinculado a estas estructuras piramidales, donde hay alguien que manda y el resto que obedece, que eso está más vinculado a una cultura patriarcal, donde alguien se quiere imponer, y pensar en liderazgos más horizontales, donde quizás quien lidera no se destaca, sino que ayuda a que otras personas puedan destacarse. Entonces, quizás el orden de ese liderazgo puede ser incluso hasta una pirámide invertida, donde quien lidera está allí generando oportunidades. Y es eso lo que nos tenemos que animar a ensayar. Primero a ensayarnos como líderes o lideresas, poder identificarnos, en algún momento, quizás no todo el tiempo, no es algo que uno tenga que decir, bueno, defino para el resto de mi vida esto. Sí, para la propia vida, que cada uno pueda tomar las decisiones y liderar. Pero hay algo muy importante en el liderazgo y sobre todo en estas épocas,
donde hay que tener una gran humildad, poder escuchar y prestar atención a qué le pasa al otro, a la otra, qué es lo que está necesitando, qué es lo que demanda, porque si no llegamos con un plan y por ahí llegamos a un lugar, a un sector vulnerable y decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa, y no es lo que la comunidad ha definido como prioritario. Entonces, que nuestra impotencia ante las injusticias no nos genere esa prepotencia de ir a imponer lo que queremos hacer, creyéndonos omnipotentes, como que llegamos a un lugar a salvar a la gente y que si no hubiéramos llegado nosotros, esa gente no salía de su situación. Creo que esa idea salvadora de quien lidera es muy dañina porque termina incapacitando al otro, a la otra, y termina poniéndolo en una situación de altísima vulnerabilidad. Por eso yo creo que quien tiene espíritu de liderazgo tiene que ser una persona muy curiosa, que no esté conforme nunca con nada, que pueda incomodar donde esté para que las cosas cambien, pero también tener esa humildad de poder reconocer que a veces las cosas no van a salir como uno quiere y que hay que darle oportunidades a los otros de esa transformación. Pero bueno, tiene que ver también con procesos. Quien lidera todos los días tiene que ir aprendiendo algo nuevo y darse cuenta que cada día sabe un poco menos. Claudia, ministra, qué maravilla todo esto, porque nunca habíamos tenido ningún conversatorio, y lo confieso que hemos tenido muchos, alguien que nos dijera tan claramente cómo es el liderazgo en estos momentos. ¿Qué liderazgo sirve? El otro sirvió en su momento. Ahora es un liderazgo de servicio, básicamente. Esto me ha gustado muchísimo, ¿no? Es decir, es como estar en la parte de abajo de ese triángulo invertido y hacer algo para servir, para escuchar, para generar movimiento, con humildad, con generosidad. Creo que este es un punto fundamental. A mí realmente el tiempo se nos va rápidamente hablando con usted, y a mí me gustaría en esta última parte de este conversatorio, y agradeciendo el tiempo que nos ha dispensado, a preguntar cómo es la vida de una mujer en política. Porque hablando de las presiones sociales y hablando de de los estereotipos, ¿no? ¿Cómo se pone en pie una mujer en política y hace de su trabajo un movimiento sostenible? Y yo puedo hablar por mí porque digo, habemos muchas mujeres en la política. Yo, por ejemplo, no tengo hijos ni hijas. Mi familia es mi pareja y yo, entonces tengo como muchísima libertad de ocupar mi tiempo y manejar y poder, digamos, tener esa libertad de autodeterminación en un montón de cosas donde no tengo que consultar si puedo, si hay tiempo, si hay alguna tarea. Entonces, en mi caso, las tareas de cuidado están a mi cargo en mi casa, pero las puedo administrar con mucha más tranquilidad que alguna otra mujer política que tiene hijos o que tiene madre. Otro forma, esto tiene que ver con una trayectoria que la fui armando y eligiendo a lo largo del tiempo. Después me di cuenta por qué no tuve hijos y de alguna manera terminó siendo una elección condicionada por esa proyección política donde no entraba, no era compatible con una vida familiar y además, bueno, cuando uno es muy autoexigente por ahí, si hubiera maternado me hubiera gustado estar muy ocupada con mis hijos, y bueno, fueron cosas que no se terminaron dando, pero bueno, esto me ha posibilitado también en ventaja de otras mujeres de poder dedicarle el 100% de mi tiempo a la política.
pero aún así dedicada al 100%, yo empecé a los 16 años a militar políticamente, así que de muy chica yo tenía este entusiasmo, y después yo digo que en algún momento uno recibe como ese fuego sagrado, que es algo que lo vas a llevar toda tu vida y que no te aleja de ningún lado, aunque aparezcan los obstáculos. Y lo que sí veo y he vivido es la violencia política por el hecho de ser mujer, que uno pensaba que la política es jodida por esta idea naturalizada que uno tiene de la violencia en el ámbito político, donde los gritos es lo menos que uno puede ver, el maltrato, la humillación, la denigración, esa competencia que por ahí no tiene códigos o no hay reglas para competir o cómo crecer dentro de un espacio político. Luego de muchos años de transitar y de muchos obstáculos, yo veía que con muchas colegas y compañeras de ese momento, muchas abandonaban y yo seguía ahí a costa de mi propio cuerpo también, por algunas situaciones de violencia política que he vivido, por esto de que cuando uno va llegando a más cerca de la cúspide, aparecen otro tipo de presiones mucho más importantes. Siempre hay alguien que no quiere que llegues, o que siente que podés amenazarlo o amenazarla en ese lugar a donde uno quiere llegar a construir. Por eso creo que también es muy importante que desde los movimientos feministas, desde los movimientos que buscan la igualdad, poder pensar en otra forma de construcción política donde nadie que llegue a un determinado espacio va a ser la competencia de otro o de otra, sino que llega para sumar y colaborar, o a veces atravesar un camino donde ya venía en una meseta y hacía falta que alguien lo empuje. Pero bueno, es muy fácil desalentarse en este largo camino de la política siendo mujer, porque a veces es muy difícil sostenerlo, aparecen determinados códigos secretos, como en todo acto de violencia, donde uno no sabe si hablar o callarse, o qué tipo de represalias pueden llegar. Y bueno, y uno va adquiriendo determinados mecanismos de supervivencia que son los que hoy no los voy a agradecer nunca. La violencia es algo que nadie debería experimentarla, pero yo agradezco también haber transitado todo este camino donde esos aprendizajes son los que me sirven para ir transmitiéndole a las nuevas generaciones otro tipo de prácticas, y también para poder identificarme todo el tiempo, que a medida que me voy acercando un poquito más cerca de la cúspide, no vaya reproduciendo ese tipo de prácticas que a veces parecen tan normales, que están vinculadas al rol, ¿no? Que pareciera que quien lidera o que llega a un determinado lugar de poder manda y se hace lo que esa persona dice y en el tono que lo tiene que decir. Por eso yo todas las mañanas cuando me levanto, primero lo hago con muchísima alegría, con este desafío de pensar, bueno, hoy qué vamos a cambiar, hoy con qué desafío nos vamos a proponer, pero también revisar mi interior, ¿no? Y pensarme como víctima de una serie de violencias que aún subsisten, aún siendo ministra de la Mujer, sufro discriminaciones, las desigualdades las siento en mi cuerpo, las violencias, puedo identificarme como víctima y también en algunos roles como victimaria. Y esto es algo que uno tiene que modificarlo y pensarlo en el día a día, no como una preocupación o como un pesar, sino para no vivir en automático y seguir reproduciendo una serie de mecanismos que lo único que buscan es generar estas brechas, ¿no? Entre personas de un lado y del otro, y le pondremos nombres de religiones, de camisetas de fútbol, o cualquier calificativo, pero siempre buscando la
de visión. Yo creo que hay que empezar a mezclarse, empaparse de todas las ideas y poder respetar sobre todo las ideas de las otras personas. Ministra Claudia Martínez, muchísimas gracias por este tiempo, por estos momentos, de verdad, por haber tenido el placer y el honor de escucharle. La última pregunta que me gustaría hacer, sinceramente, así siendo muy breve, ¿sería el momento de enseñar a la mujer a autoliderarse para que pueda alejarse un poco de los estereotipos de género y que no esté esa presión permanente? Mira, yo creo que están viniendo épocas donde la naturalidad, donde el cuerpo se siente cómodo, ahí aparece, digamos, como esta contracultura que van generando infancias y juventudes totalmente distintas. Creo que el ser humano, así como tiene esa capacidad autodestructiva, también hay un espíritu de preservación que no va a permitir que sigamos arrastrando durante tantos siglos esas desigualdades y donde ya el tema de la mujer no debe ser una preocupación solamente nuestra, tiene que ser una preocupación de toda la humanidad. Digamos, cuando uno piensa el racismo en términos de color, por ejemplo, ¿no? Las personas negras que han sido históricamente discriminadas por su color de piel. A mí no se me ocurre que exista ese tipo de discriminaciones hoy en día. Hay cosas de las que ya hemos salido Aprendido. o que pretendemos ir saliendo, deberíamos, ¿no? Pero tiene que ver con, digamos, hay cortes generacionales donde decimos esto no se permite más, o personas esclavas por su condición étnica, racial, social, etc. En el tema de las mujeres ya no pueden existir esas desigualdades porque no existe ningún motivo, porque la desigualdad no puede ser parte de un patrón de dominación y de poder. O sea, alguien que marca estas brechas que recién te comentaba, de un lado de un color y del otro lado de otro color, es porque piensa que en el medio puede mandar. Entonces, yo creo que la tolerancia debe ser ese impulso que nos lleva todos los días a pensarnos y a ponernos en el lugar del otro. Y además que la pandemia también hay que tomarlo, ¿no?, como un cambio de época, como un antes y un después. O sea, no es casualidad que a todos nosotros nos toque vivir en medio de esta pandemia de la que van a hablar los libros de historia. Como uno se imagina, no sé, otro hecho histórico, nosotras y nosotros somos protagonistas de esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a ser iguales que antes? Yo creo que eso no puede pasar, no nos podemos permitir. Hay que salir de cualquier tipo de fanatismos, pero también salir de esa centralidad que tiene el ser humano, como quienes somos el centro y dominamos el mundo. Y esto lo vimos cuando empezó la pandemia, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo vivo en un complejo de edificios y donde de repente empecé a ver aves que no había visto nunca, empezaban a llegar animales desde las sierras, o uno veía en televisión que en lugares donde había agua podrida de repente aparecían peces, y digo, otros seres vivientes también empezaron a ocupar este planeta. Entonces creo que tenemos que vernos en otro tipo de dimensión donde no somos el centro del mundo, pero sí podemos modificar este mundo. Y es desde ahí que me parece que tenemos que armar el nuevo libro de la historia de la humanidad, donde hayamos aprendido un montón de cosas y ojalá que alguien más adelante, más evolucionado, lo pueda leer y diga, bueno, hubo un cambio de época donde la humanidad trascendió. Ministra Claudia Martínez, muchas gracias por estas últimas palabras sobre el cosmopolitismo y el respeto a todos los seres vivientes. Creo que es fundamental quedarnos con todos sus mensajes
y con este último. Muchísimas gracias en nombre de Happy Schools y de todos los jóvenes que van a estar y que están escuchando este conversatorio. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Un beso grande. Gracias.